y el nombre de la persona que va a intervenir. Así que sin más, doctor Zambrano, el tiempo es suyo. Adelante, por favor. Cuéntenos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a don Ángel Ramillo de Arca, ahora a don Edgar Villavicencio también, que han tenido la bondad de presentarme para comentar la situación jurídica que hoy enfrenta el ciudadano ex vicepresidente Jorge David Glass Espinel. Claro, el tema central es hablar hoy de un habeas corpus, pero es el momento coyuntural que se produce como consecuencia de la resistencia del Estado ecuatoriano a permitir que Jorge David Glass Espinel pueda cambiar de un régimen que hoy lo mantiene aún en la cárcel. Miren, conozco bien ambos procesos penales por haber estado vinculado tanto a la defensa del ciudadano presidente Rafael Vicente Correa Delgado, haber hecho el seguimiento al caso Sobornos, del cual hay una publicación que yo le envié a don Ángel en formato digital y es de circulación libre. Y además, el caso Sobornos estaba muy conectado con un proceso que se armó por asociación ilícita. Ambos tienen relación con la situación que hoy se mantiene todavía fallida por un ejercicio abusivo del poder político que hace víctima a Jorge Glass Espinel de lo que yo he calificado y otros juristas y académicos como un secuestro político y un secuestro institucional. Y ya voy a decir por qué. Uno de los casos donde se lo condena asociación ilícita. La asociación ilícita, salvando la distancia, vendría a ser un poco lo que en el sistema norteamericano a veces se llama conspiración criminal. Pero en el sistema norteamericano, prueba está, por su nombre se lo puede entender sin necesidad de ser abogado, significa la confluencia de algunas personas que habrían planificado cometer delitos. O sea, es de lo que se llama un delito de peligro abstracto. No hay un resultado, sino el riesgo de que se produzcan delitos. Entonces, se armó un proceso bajo la figura de esa asociación ilícita, donde incluso se pone como supuesto testigo de cargo, como yo digo, a un testaferro del quinto jinete del Apocalipsis, Concienciado Santos, que era un cancerbero en la Odebrecht, quien llega a un acuerdo con el Estado ecuatoriano para aparecer como testigo de cargo. Pero lo que hay que tener presente es que en Ecuador, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, donde se puede ir a un programa de protección de testigos, desaparece la identidad, recibe hasta una recompensa, le eliminan la pena, etc. En el sistema latinoamericano de la llamada delación premiada o cooperación eficaz, el ciudadano que coopera, vamos a poner el nombre, Concienciado Santos, no queda libre de la pena. Lo que establece el sistema ecuatoriano es la 10ª parte de la pena mínima. O sea, dicho de otra manera, Concienciado Santos debió haber sido condenado. Pero ¿qué hace el Estado ecuatoriano? La Fiscalía General del Estado es la misma fiscalía que hoy mantiene secuestrada a Jorge David Glass Espinel, acepta la declaración de Concienciado Santos y en lugar de cumplir lo que dice la ley, no lo acusa, simplemente se abstiene de acusar violando la propia ley. Entonces, ese es un caso. Y el otro caso es el caso Soborno, donde pues ahí destapan la artillería mayor contra el presidente Rafael Correa Delgado. Y allí hay un tema que no hay que perder por alto. Hoy día me preguntaba don Ángel Aramillo informalmente, o como dicen también off the record, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional? Es que a veces el diablo le paga transitoriamente bien a sus servidores, aunque a la final se termina de olvidar de los servidores. ¿Por qué? Porque esos dos miembros del Consejo de la Judicatura, como yo dije hoy en otra entrevista
el presidente se encuentra pegado allí, pero con saliva, a cualquier momento se cae. Pero él dice, la Corte Constitucional hizo observación a nuestra decisión de valorar a los jueces de la Corte Nacional y hablan de la temporalidad. Es que el tema es mucho más grave y les voy a decir por qué. Porque ese Consejo de la Judicatura, donde está también la señora María del Carmen Maldonado, que ahora no aparece, sino que manda papelitos a la Asamblea, ocurre que ese Consejo de la Judicatura tomó jueces de cortes provinciales. Yo no digo que un juez de corte provincial no sepa o no sea un buen jurista, podría hacerlo, pero le dan la categoría de jueces temporales o transitorios que no están ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Función Judicial. Y en las asambleas se está pasando por alto el tema. De los 9 jueces de la Corte Suprema, de la Corte Nacional de Ecuador, 7 fueron jueces temporales, 7. Que hoy a alguno que quería ser magistrado de la Corte Nacional no lo eligieron, pero fueron utilizados para conseguir en tiempo récord que se estructure, que se arme, que se manipule un proceso penal que incluso se agotó las 3 instancias en un tiempo récord, en 4 o 5 meses. Incluso el recurso extraordinario de casación, que convendría a una suerte de revisión en el sistema norteamericano. Ese, piensen ustedes comparativamente, contra el expresidente Yamil Maguad. La casación duró alrededor de 20 años en ser tramitada. Contra el presidente Rafael Correa, y ahí estaba también Jorge Glass Espinel y estaban exministros de Estado, en un tiempo récord que no va más allá de 17 días, la casación rechazó todos los recursos, porque la razón era inhabilitar la presencia política del expresidente Rafael Correa Delgado. Por eso digo, no hay que perder la óptica de que la situación que hoy atraviesa Jorge David Glass Espinel es una especie de coletazo de lo que han significado esos 2 procesos en los que la justicia fue manipulada. Ojo, el experto de Naciones Unidas, don Diego García Sayán, que es un relator para la independencia de los jueces, ha hecho un informe furibundo o muy objetivo, muy crítico, contra la independencia de los jueces en Ecuador. Justamente ¿por qué? Por haber mantenido esos jueces temporales o transitorios para conseguir estas 2 condenas. Hay un repudio o rechazo del relator de Naciones Unidas. Ahora, al ciudadano Jorge Glass, en un caso, le imponen 4 años. Y en el caso, que también es parte del proceso, el expresidente Rafael Correa Delgado y otros ministros de Estado le ponen 8 años. Vamos a ir en orden. ¿Qué tiempo tiene privado de la libertad Jorge David Glass Espinel? En el mes de agosto cumple 5 años de estar preso. En el régimen anterior, y todo esto tiene que ver con el habeas corpus y con las medidas directas e inmediatas de la Constitución, que luego las voy a explicar, pero por de pronto les digo, tenía derecho desde hace 20 meses a que jueces de garantía penitenciaria, y yo sobre esto les digo, no es que están malas las garantías penitenciarias, son malos los jueces que las mal aplican, no es que están malas garantías constitucionales como el habeas corpus, sino que lo malo es que haya jueces que llegan a prostituir la sentencia, cumpliendo el lawfare, la guerra jurídica, cumpliendo ese proceso de criminalización que deviene en ciertos sectores de la comunicación que están muy vinculados sin duda a la derecha en los distintos países de la región y a los gobiernos de turno, como este en particular. Pues bien, ¿por qué refiero esto? Porque 2 o 3 ocasiones la defensa, yo conozco el caso, aunque no estaba formalmente interviniendo, pero conocía el tema, la defensa del ingeniero Jorge David Glass Espinel presentó a los jueces de ejecución penitenciaria
lo que se llama la unificación de la condena. ¿Qué significa eso? Como haya dos condenas, se haga una sola. El principio es que la más grave absorbe a la menos grave. ¿La menos grave de cuántos años? 8 años. Los jueces no han unificado la condena con el argumento de que el caso Singue no está resuelto. Y hay una presión mediática y un lawfare, una guerra jurídica tremenda, tratando de presionar a ver si hay una tercera condena contra el ingeniero Glass Espinel que no va a modificar el máximo de la pena, que igual sería de 8 años, porque se habla de peculado. Pero sobre eso, para tener la figura muy clara, el peculado es igual a abuso de dinero público. Pero el caso Singue, que es una concesión para explotación petrolera, no le ha causado al Estado ecuatoriano ningún perjuicio. El Estado ecuatoriano se benefició con esa concesión petrolera. Entonces, si no hay perjuicio al Estado ecuatoriano, no se puede hablar de un delito y menos de peculado, que es abusar de los dineros públicos. Por eso hay esa presión. Y ojo, hay el famoso caso Perenco, lo pueden buscar en redes sociales, que es contra el Estado ecuatoriano. Tribunales internacionales, por el caso Singue que se lleva en Ecuador, por no haber atendido las reclamaciones de la compañía petrolera Perenco, ha sido condenado en tribunales internacionales a pagar más de 300 millones de dólares, me parece que son 340 millones en actualidad. Ese es un proceso en el que se sigue alargando y la presión mediática que hay el lawfare, a veces se consigue otra condena. ¿Qué dijeron los jueces de ejecución penitenciaria? Que no podían unificar la condena porque había un caso pendiente. Y yo he dicho, y ya lo dije en este proceso donde se planteó el habeas corpus, de que un juez fuera brujo, fuera calimán, tuviera un turbante para saber cómo va a ser resuelto un caso. Pero en el peor de los escenarios, la condena allí podría haber sido, pudiese ser de hasta 8 años, caso en el que igual la unificación sería la pena más alta, siempre 8 años. ¿Y esto qué tiene de importancia? Porque de acuerdo con el sistema penitenciario vigente al tiempo de los hechos, una vez que cumplía el 40%, tenía derecho a cambiar de régimen y a estar en semilibertad. Con el Código Orgánico Integral Penal del año 2014, se endurece el tratamiento penitenciario. Yo he sostenido, y lo reitero, el Código Orgánico Integral Penal es inconstitucional porque antes, con el 40 y el 60% tenían derecho a gozar de prelibertad o de libertad. Hoy se necesita estar cumpliendo el 60% y el 80%. Es inconstitucional porque cualquier reforma tiene que ser progresivo. ¿Qué es lo progresivo? Lo que es a favor. Lo que es en contra es regresivo y de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución está proscrito. Pero bueno, existe. Aún si se entendiese que hay la aplicación del Código Orgánico Integral Penal, ya el ingeniero José David Glass Espinel tiene legítimo derecho a que se cambie su régimen de privación de la libertad. Eso no se atendía y por eso surgen los habeas corpus, que uno es concedido en Manglar Alto. Simplemente lo diré en una suerte de tip. No se sabía dónde estaba privado de la libertad y la propia Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determinan que si no se conoce el domicilio, en cualquier lugar era viable y así se hizo. El juez del primer nivel dispuso la libertad. Mire, hay dos temas que igualmente se mantienen. Primero, las graves afectaciones a la salud física. Ninguna cárcel es de oro. La cárcel deteriora el solo hecho de estar privado de la libertad. Es deteriorante, produce incluso un efecto de estrés postraumático, no solo es consecuencia de la guerra, también de estar preso. Aparte de cuadros de morbilidad que datan de 14 años, no es que se inventó hoy la hipertensión arterial, la fibromialgia y una serie de cuadros muy severos con enfermedades catastróficas, no dicho por un médico particular, el ingeniero Glass Espinel, sino por los propios médicos del Ministerio de Salud del Ecuador. Tiene una afectación en su estado de salud. Y la otra preocupación es el riesgo
hacia su integridad, aparte de las ofensas que ha recibido, de las amenazas, hay un hecho cierto. En Ecuador, en un año, en este gobierno que es del desencuentro o del encuentro con la tragedia ecuatoriana, ¿cuántos muertos hay en un año? La cifra es escalofriante. En un año se llega a 450 muertos en las cárceles ecuatorianas, producto de la violencia estructural y de la delincuencia organizada que el gobierno no puede combatir dentro de las cárceles. Afuera de las cárceles peor, en las calles peor. Entonces, ¿cómo no va a haber un riesgo de inseguridad para una persona que incluso fue vicepresidente, que estuvo al frente de la función pública alrededor de 10 años? Esas dos razones son las que motivan que se le dé el primer habeas corpus. Allí tiene un discurso el presidente Guillermo Lasso Mendoza y dice lo siguiente: mi gobierno y yo soy respetuoso de los derechos humanos. De los derechos humanos. Hasta ahí estaba bien y dice, no tengo yo por qué opinar sobre lo que decidan los jueces, que son los jueces que tienen que atender los reclamos que le asisten a un ciudadano. Eso ocurre en abril, cuando se da el primer habeas corpus. Cuando se produce y después consiguen presionando a la Corte Provincial de Santa Elena que lo revoque, etc. Y hay que tener presente, el ciudadano Jorge David Glass Pinel no se fue a esconder como muchos creían. Él tiene nacionalidad alemana. Él pudo ir a la embajada de Alemania y no lo sacaba nadie ni a bala. Pero no, se mantuvo en libertad, fue a los requerimientos de la Corte Provincial del Guayas y cuando le revocan los beneficios de la primera habeas corpus, él se entrega en prisión. Él se entrega en prisión. Viene otro habeas corpus en Manabí, el juez le concede con lugar el habeas corpus y allí surge una serie de problemas. Primero, el ciudadano presidente, don Guillermo Lasso Mendoza, ahora sí públicamente dice, no vamos a respetar lo que decían los jueces si eso para mi gobierno no se ajusta a derecho. O sea, reeditó un viejo episodio atribuido al rey de Francia, Luis XIV, que algún día dijo, el Estado soy yo. El Estado soy yo, soy lo que me da la gana. Y eso dijo el presidente. Entonces, lo dijo el presidente, no vamos a respetar. Entonces, el SNAI, por eso yo hablo de secuestro institucional, el SNAI, la justicia y político, el propio presidente de la República. El SNAI, ¿qué hace? Comienza a revisar las boletas y dice, a ver, a esta boleta, a esta firma, ¿se parece o no se parece? ¿Este sello será o no será? ¿Por qué no hicieron la boleta en formato digital? ¿Por qué fue en formato físico? Y lo demás. La Constitución del Ecuador es una gran constitución, que como dice el profesor Ferraioli, el padre del garantismo penal, el problema con una constitución como esta llena de garantías es que cuando las garantías no se respetan, la constitución es una constitución de papel y las garantías son garantías de papel y ya van ustedes a verificar por qué la afirmación que yo sostengo. Pues bien, la disposición del juez de Manabí era de cumplimiento inmediato. En un habeas corpus, cumplimiento inmediato. Si no se cumple de manera inmediata, el artículo 89 de la Constitución dice que eso acarrea la destitución de la autoridad que no la cumple. O sea, un juez con suficiente valor o entereza hubiera dispuesto la destitución del director del SNAI que tiene rango de ministro de Estado. Pero a ese juez, yo digo pobre juez por la forma como lo han maltratado, lo tienen como un animal enjaulado en la casa, amarrado con un grillete electrónico, lo van a botar del cargo, porque ese es el mensaje que el abuso del poder político le da a la ciudadanía y le da a otros jueces. Mira lo que le pasó al juez de Manabí, lo mismo te puede pasar a ti, a cualquier otro juez. Entonces la Corte de Manabí, obsecuente con el poder político de turno, simple y llanamente, revocó el habeas corpus y dejó la situación en el estado actual. Quiero, para conocimiento de ustedes, algunos pueden ser o no abogados, tener conocimiento. La Constitución de Ecuador es una constitución llena de garantías, por eso se habla del garantismo. El Ecuador se proclama en el artículo 1 Estado constitucional de derechos y de justicia.
Desde 1985 yo venía asistiendo, y cuando me invitan yo sigo yendo, al instituto, un instituto de Naciones Unidas, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que está en Costa Rica. En 1985, por primera ocasión, yo escucho a expertos, como sigue siendo mi amigo y todavía vive, Luis Rodríguez Manzanera, catedrático emérito de la UNAM de México, gran criminólogo, y ahí hablaba Mario Hue de Costa Rica, también presidente de la Sala Penal, Raúl Zaffaroni, el gran magistrado de la Corte Argentina y de la Corte Interamericana. Se hablaba de las medidas sustitutivas a la privación de la libertad. 1985, escucho, tengo algún libro que me regaló Luis Rodríguez, que es mi amigo hasta hoy. Para 1995 hay un código penal de autoridad de Alfonso Zambrano, está publicado en mi página web y está subido en las redes, donde yo ya me refiero a los sustitutivos a la privación de la libertad, que va más allá solamente de la prisión preventiva. En el año 1998, consecuencia de la constituyente Riobamba, la Constitución de 1998 consagra las medidas sustitutivas a la privación de la libertad en el artículo 24, el numeral tercero. Y la Constitución del año 2008, producto de la Constituyente de Montecristi, en el artículo 77, el numeral 11, también dice que se deben aplicar medidas sustitutivas a la privación de la libertad. Ahora bien, en Ecuador nunca se dictó una ley o una norma para establecer positivamente cómo debiera aplicarse estas medidas sustitutivas a la privación de la libertad. Con respecto a la prisión preventiva, que es una medida cautelar de aseguramiento personal, mientras está vigente un proceso, sí hay las medidas sustitutivas, como en la comparecencia cada cierto tiempo, prohibición de salida del país. En otros países se utiliza la entrega del pasaporte, en Ecuador no se prevé, la restricción, ¿no? Estar lejos o no cerca del domicilio de la víctima, etcétera, el impedimento de salida del país, y es un grillete electrónico con horario, a veces por la edad y por enfermedad hasta un arresto domiciliario, etcétera. Pero en el tema de los sustitutivos a la privación de la libertad, por ejemplo, cuando ya hay una condena que es el caso, es lo que sea, esta concepción moderna del constitucionalismo que permea la Constitución de Ecuador, que las garantías son de aplicación directa e inmediata, que son de inmediato cumplimiento. Lo dice la Constitución, el 426, el artículo 11, etc. ¿Esto qué significa? Que aunque no hubiese una ley, tiene que aplicarse directamente en la Constitución por ser mandatoria. Y eso se llama ejercer control de constitucionalidad. Respetar y cumplir lo que dice la Constitución. Pero podría ser que hasta la sentencia 365 de la Corte Constitucional del año 2021, podría ser que habría un limbo jurídico que yo sostenía que se lo solucionaba acudiendo a la Constitución y haciendo un uso racional, de acuerdo con el caso, de estas medidas sustitutivas. ¿Qué pasa con la sentencia 365 de la Corte Constitucional? Y Ecuador tiene una buena Corte Constitucional, sin ninguna duda. Puede ser, como toda urbana, no es una corte infalible, como decía Dworkin, un gran filósofo y jurista que se hizo mucho tiempo en Estados Unidos. Él decía, o planteaba la posibilidad de un juez Hércules. Un juez infalible, no hay juez Hércules. Yo alguna vez en uno de mis trabajos planteaba en materia constitucional, que también tengo publicaciones, si existe una única respuesta correcta. Eso es discutible. Pero los jueces tienen que razonar y fundamentar por qué deciden de una manera y no de otra. En el año 2021, la Corte Constitucional de Ecuador analiza el tema de los sustitutivos a la prisión preventiva y, como yo digo, da el puntapié inicial y aborda ya los sustitutivos a la privación de la libertad. Y dice, también procede, claro, porque lo dice la Constitución. Y dice, debiera ser de manera excepcional. Y vamos a apreciar
que objetivamente procede aquí la excepcionalidad. Porque es una persona cuyo máximo de condena es de hasta 8 años y ya en octubre cumple 5 años de estar efectivamente preso. La Corte dijo, hay que tomar en cuenta, no digo qué delitos, pero dijo hay que tomar en cuenta la gravedad de los delitos. En Ecuador hay conductas punitivas que pueden estar enlazadas con penas de hasta 26 años y la acumulación en concurso real puede llegar hasta 40 años. Entonces, una pena de hasta 8 años no refleja que se trate de un delito de gran gravedad cuando hay penas acumuladas hasta 40 años. Primero. Lo otro que dijo la Corte es, hay que preservar los derechos de la víctima. Y tenía razón, y tiene razón. No parecería procedente que a una persona que está imputada por un acto de violencia doméstica o un femicidio, ¿verdad?, se le otorguen medidas cautelares sustitutivas cuando está cumpliendo la pena, cuando hay el riesgo, por ejemplo, a los cuñados que declararon contra el femicidio, etcétera. Entonces habla de el riesgo a las víctimas del delito, que no es el punto en el caso de Jorge Viglás Espinel. Y el otro componente interesante dice, hay que tomar en cuenta la alarma social que podría producir aplicar las medidas. Ojo, primero, no dijo los casos, estableció lo que llamamos estándares o reglas. Y yo digo, comparativamente, si fuese el dueño, penoso pero cierto, de 2 o 3 toneladas de cocaína, o de un asesino múltiple, de un asesino serial, etcétera, de un violador en serie, estaríamos pensando en alarma social que puede producir, o, como pasó en Ecuador, la puesta en libertad anticipada del líder de una organización criminal que había sembrado de tragedia la cárcel ecuatoriana y que afuera tenía la industria del secuestro y del sicariato como herramientas de trabajo de todos los días. Ahí sí podemos hablar de la alarma social que podría producir, pero no era el caso del ciudadano Jorge Viglás Espinel. Entonces, ¿qué es lo que pedíamos? Y para tener la idea clara, nunca hemos planteado la nulidad de las sentencias. No, porque a veces en ese lawfare, y es lamentable que haya incluso quienes dicen ser constitucionalistas, y si son constitucionalistas, y si saben constitucional, es más grave todavía, porque se informan para decir, a ver, ¿qué es lo que querían? Que se revoquen las condenas. Falso. ¿Qué es lo que querían? Que se cae la nulidad. Falso. ¿Qué es lo que querían? Impunidad. Falso. No era ni es el espacio hablar de lo sustitutivo a la privación de la libertad, que era cambiar de un régimen de privación absoluta de la libertad a un régimen diferente, donde se atienda a propuestas de un llamado derecho penal, incluso humanitario, donde el tiempo de la condena, que van a ser casi, en realidad 38 meses, pueda cumplirlos en condición de poder atender su precario estado de salud y pueda ponerse fuera del riesgo potencial que existe estar privado de la libertad dentro de una cárcel que tiene más de 450 muertos en apenas un año. Esa era en el fondo las razones incluso de política criminal penitenciaria, que permitía que sea viable el cambio de la situación, el cumplimiento efectivo de la condena por un tratamiento acorde con la dignidad, el respeto a su salud, el respeto a su integridad. Ese era el punto y sigue siendo el punto. Debiendo recordar que, y esto es una vergüenza en el contexto internacional y preocupación. Digo vergüenza porque la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el mes de diciembre del año 2019, cuando hizo una visita incluso in situ, se dio cuenta de las condiciones en las que se encontraba privado de la libertad. Conversó incluso con el ciudadano Jorge Viglás Espinel y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió, le dio paso a medidas cautelares a favor y le dijo al Estado ecuatoriano, atiéndalas. No las ha atendido porque no le ha dado la gana. Y es vergonzoso porque tarde o temprano el Estado ecuatoriano tendrá que ser condenado a reparar. Mire,
Los agravios, algunos son incuantificables porque producen un efecto demoledor, cuya recuperación es imposible que se corra a veces en vida. Pero hay agravios que sí pueden ser reparados y el Estado ecuatoriano tendrá que recibir la factura. Ahora, no solo es la CIDH. En la comisión, hay una comisión de expertos también de Naciones Unidas que han considerado ya la privación de la libertad como arbitraria y se han pronunciado para que se ponga en libertad a Jorge David Glass Espinel. Y hay otro comité de expertos que lo conforman 6 países europeos que también han presentado recientemente informes cuestionando la no atención, no solo del estado de salud del ex vicepresidente, sino además no atender un tratamiento penitenciario que resulte menos lesivo. No hay ningún argumento que legitime la desatención que hace el Estado ecuatoriano en incumplir mandatos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de organismos de Naciones Unidas, de un poder que deviene de un colectivo de expertos europeos de distintos países. Es decir, miren, en el caso del expresidente Rafael Correa Delgado, la propia Interpol tiró abajo la alerta roja porque dijo que había persecución política. Y ya él tiene el estatus de refugiado político. Él no puede ser extraditado ni privado de la libertad en ningún país del mundo. Para vergüenza del Ecuador, si ya está ratificado con el caso del ciudadano Rafael Correa Delgado, que no puede ser extraditado ni puede ser detenido en ningún lugar del mundo. No hay injusticia que dure 100 años, ni cuerpo que resista tampoco ese mal, esa perversidad. Pero el Estado mantiene secuestrado a Jorge David Glass Espinel porque es una suerte de chantaje político. ¿Dirigido contra quién? Contra la bancada de UNES, que son, entiendo, 47 en la asamblea. Entonces, esa es la razón por la cual sigue el Estado presionando con el secuestro del cual es víctima Jorge David Glass Espinel. Esas son ideas centrales en la situación que creo que en el lenguaje coloquial, que lo he planteado de fácil entendimiento para sostener por qué sí procede un cambio de régimen que a él le permita atender. Mire, y esto para ponerlo también en blanco y negro o a todo color como prefieran. Se ha dicho que si él recupera la libertad se va a fugar. De falsedad absoluta al cubo. Y les voy a decir por qué. Porque la acción penal en un delito como el de cohecho y en un delito incluso como el de peculado, que hay algunos más en la Constitución, la acción penal y la pena son imprescriptibles. ¿Qué significa eso? Que si cambia de régimen y puede tener su salud fuera de la cárcel, no es negocio para Jorge Glass Espinel fugarse, porque esos 3 años que le faltan no prescriben. Es una cadena perpetua. ¿Quién va a andar huyendo debajo de las piedras, tirándose al agua, en las montañas, en las cuevas? No. Él permanecerá los 3 años que le faltan atendiendo su salud en una situación que no signifique la privación de la libertad en un recinto carcelario. De manera que Jorge Glass no se va a fugar, porque una vez que pasen los 3 años, y ya él tendrá derecho incluso a recuperar su estatus político, que es la preocupación del futuro. Esa es, de alguna manera, cuál es la situación, por qué se la ha planteado y por qué el Estado ha seguido los derechos humanos que le asisten al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Eso era, don Ángel, lo que quería comentarles en principio. Gracias, doctor.